compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Soy Alejandro Águila. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros disponibles. Hoy presentaremos el tema Procesos Administrativos Funerarios por Suicidio. Nos acompaña José Espino Rodríguez, abogado especialista en Derecho Laboral, Civil, Familiar, con quien hablaremos en un momento más. Quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Nos encuentran como Suicidología, en YouTube como Alejandro.águila, y también los invitamos a escucharnos en las principales plataformas de podcast. Nos encuentran como Suicidología. Síganos, suscríbanse y compartan. Queremos llegar a un gran número de personas con estos temas de ayuda y prevención del suicidio, así que compartan y suscríbanse. También en nuestra página web suicidología.com.mx encontrarán artículos y publicaciones de interés, videos, audios, cursos y próximas actividades a realizar. Sin más preámbulo, démosle bienvenida a nuestro invitado José Espino Rodríguez, quien es abogado por la UNAM con más de 23 años de experiencia en puestos de carrera judicial en Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Tiene especialización judicial y cuenta con amplio conocimiento en las ramas de Derecho Laboral, Civil y Familiar, Derechos Fundamentales, conforme a la reforma constitucional del año 2011, Control de Convencionalidad y Pro Persona, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Responsabilidad Civil y Penal, Derechos Humanos y Resolución de Asuntos con Perspectiva de Género y Comunidades LGBTI+, arbitraje y solución de controversias. José Espino, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias por la referencia y la reseña de lo que somos, pero aquí ya sabes, como siempre. Hombre, qué amable, muchísimas gracias. Ya nos has acompañado en otra ocasión aquí en Decisiones Vitales. Nos da mucho gusto que pues nos regales este tiempo tan importante, tan maravilloso, porque es necesario hablar de este tema que no lo habíamos tocado, los procesos administrativos funerarios por suicidio. Iniciaremos preguntando, en general, si alguien normalmente muere, por ejemplo, pensemos en casa, ¿qué debe hacer la persona? ¿Cuáles serían los pasos indicados para todo el proceso adecuado, indicado, legal, administrativo, pues para llevar los servicios funerarios de su ser querido? Mira, en esencia hay que considerar que la ley y la legislación, desde el punto de vista del derecho civil, es decir, de la parte del derecho familiar, regularmente ya tiene asociado el tema, por ejemplo, del nacimiento, y te expiden un acta de nacimiento, ¿no? Esto te permite tener una serie de derechos, como son el nombre, la nacionalidad y todo ello. También la ley ya está muy definida en que cuando una persona fallece, se le tiene que expedir un acta de defunción. El acta de defunción participa un médico legista que tiene que establecer la causa de muerte, ¿sí? Partimos de la idea de que regularmente una persona ya con edad, ya sea porque tenga una enfermedad o no la tenga, pues tiene que haber una descripción médica de lo que en este caso ocurrió, con lo cual se interrumpe la vida. Hay que entender que la Constitución, que la mayoría de los ordenamientos legales protegen la vida, salvo el caso de los procedimientos de voluntad anticipada, donde un paciente, donde hay una enfermedad preexistente, y donde se tiene que llevar a cabo un procedimiento para que una persona que no tenga la posibilidad de estar sufriendo, que ya no pueda padecer, pues se le dé una terminación anticipada de su vida. En el caso del suicidio en particular, debemos de entender que como tal el médico legista tiene que certificar la causa de muerte. Difícilmente vamos a poder entender en términos médicos cuando se inflige una persona precisamente la privación de la vida. Sabemos que hay varios procedimientos con los cuales
una persona puede interrumpir como tal su existencia, y esto es lo que permite entender que debemos de tener mucho cuidado, que no es, desde el punto de vista del derecho familiar, no hay una limitación a que por el tema de que se declare en el acta de defunción que fue por suicidio, va a haber una limitación de los derechos hereditarios, por ejemplo. En donde incide el principal problema es en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando una persona aparece o yace en un espacio sin vida, viene una serie de procedimientos de investigación, quién reporta la muerte, lo que te van a preguntar siempre de una persona que en este caso se encuentra sin vida y que no haya un testigo que dé de referencia por qué murió, entonces automáticamente entra en investigación el Ministerio Público. Regularmente el policía el policía interviniente, que es el policía de calle, es el que va a reportar si hay indicios o hallazgos en los cuales la muerte haya sido violenta o no. Actualmente estamos viendo unos procesos de violencia social muy graves. Entonces, lamentablemente a veces la policía no cuenta con ciertas herramientas, no con preparación, no puedo decir eso, porque sí están capacitados para entender cuando encuentran a un cuerpo sin vida, pues qué tipo de elementos va a haber a su alrededor, ¿no? Y sobre todo cuando es una causa en la cual la propia persona haya atentado contra su vida, pues tienen que encontrar los elementos y asegurar lo que es la escena. No se puede hablar de un crimen. ¿Por qué? Porque no hay, en México no se permite, y obvio no puede ser, el suicidio asistido, eso no existe. A eso se le llama homicidio, para pronto feminicidio. Hubo un caso muy sonado en el tema de una señorita de la UNAM, donde incluso el que era sospechoso indujo el tema del suicidio. Entonces, entra la actividad forense para poder identificar si realmente hay el tema de un suicidio. Entonces, cuando hablamos de procedimientos administrativos, debemos de pensar un poco en la parte penal. Y es ahí donde hay un área especializada de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se encarga precisamente para entender ese tipo de, vamos a decirlo, de situaciones no criminales, pero que sí tienden a establecer si realmente se puede confirmar una teoría de un suicidio. Entonces, hay que entender que el cuerpo cuando ya está sin vida se le llama cadáver. Es una de las es un bien desde el punto de vista de que ya no es propietaria la persona, porque mientras estás en vida, tú eres, vamos a decirlo, dueño de tu cuerpo, pero en el momento de que jurídicamente ya no estás existente, obvio, dejas de tener la posibilidad de dominar tu cuerpo. Entonces, aquí hay dos opciones por parte de los familiares en los cuales hayan tenido una situación de que el cuerpo se le considere sea inhumado, es decir, que sea enterrado en un panteón o sea incinerado. Entonces, obvio, si es incinerado, lamentablemente ya no vas a poder contar con una investigación en relación con el cuerpo. Recordemos que el cadáver, desde el punto de vista de las ciencias forenses, es decir, de la criminalística, tiene una evolución en la descomposición del cuerpo. Entonces, entre más tiempo pase, entre más vayan desapareciendo los hallazgos de la descomposición, se van diluyendo las posibilidades de que se pueda entender si es que el cuerpo tuvo una muerte violenta infligida por otro sujeto o realmente fue una situación realizada por la propia persona que busca ello. Ahora, los signos de violencia son muy característicos. La criminalística tiene muy claro cuando una bala, cuando un cuchillo, cuando un objeto contundente pega en alguna parte del cuerpo y hace que pierdas la vida. Es muy difícil entender un suicidio, por ejemplo, cuando haya un accidente automovilístico, ¿sí? Porque se tiene que dar una serie de elementos para entender que la persona iba en el vehículo, por ejemplo, o en algún otro medio de transporte, y ¡pum! En este caso surge la interrupción de su vida. Entonces, cuando hablamos de temas administrativos, debemos de tomar en cuenta mucho la cuestión penal, ¿sí? Y en la cuestión penal, si nos toca, por así decirlo, un trámite penal sólido, consciente, con una serie de elementos donde se haya asegurado la escena en relación con el cuerpo sin vida que se haya ya hallado por parte de la autoridad, entonces vas a tener la pronta respuesta de entender
si se puede manifestar que fue una situación infligida o asistida. Entonces, el trámite administrativo, vamos, el cadáver como tal tiene que enterrarse inmediatamente, porque desde el punto de vista sanitario, un cadáver es un peligro para en algún momento estar expuesto. ¿Por qué? Porque pues viene una serie de descomposiciones que son nocivas para el ser humano. Por eso es que de inmediato el cuerpo tiene que ponerse a resguardo. Se tienen que, pues vamos, desde el punto de vista médico, quitar y deshabilitar las partes que en este caso provocan que pues el cuerpo se infle, ¿no? Cuando se ve un cadáver ya en el féretro, en el ataúd, pues ya hubo un proceso en el cual pues se fueron, vamos, ahora sí que vamos a decirlo así, se fue quitando el equipo biológico para que no provoque que el cuerpo tenga una apariencia, pues vamos a decirlo, pues vamos, difícil para los familiares, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, a grosso modo, es lo que debemos de ver. Desde el punto de vista del derecho familiar no hay ninguna afectación, no por haber un suicidio, va a haber un tema de preocupación por parte de los familiares. Regularmente en el tema del derecho penal es donde tienes que tener el tema de qué es lo que va a pasar. Sí es importante ver que te asiste un abogado en este sentido para entender este tema. Y vamos, el registro civil te va a expedir un acta de defunción que difícilmente va a decir que hay un suicidio. El suicidio va a tener que ser diagnosticado, va a tener que ser dictaminado, quizás ya en un acta ministerial. El acta de defunción es algo que se expide en el momento y el médico legista tiene que darle explicación en términos médicos cuál fue el evento, que si fue una contusión, si fue una rotura de venas, si fue una serie de cosas. Y digo, eso va a ser como que al final del día lo que va a describir desde el punto de vista médico. Ahora, si aparece el término suicidio, es algo que te puede pegar desde el punto de vista de los seguros. Se suicida una persona en mi casa. Lo primero que debo hacer es llamar a mi abogado o al Ministerio Público o a la Cruz Roja. Tienes que llamar al 911. ¿Por qué? Sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Cruz Roja regularmente es para checar un tema, vamos a decirlo, de que la persona puedas hallar signos vitales, ¿sí? Ahora, precisamente se llama, si hay signos de vida, tocando el pulso, digo, eso es un tema más que nada médico, pero si en este caso ya la persona ya no tiene una respiración, ya presenta amoratamiento, ya presenta una serie de cosas, y estoy hablando de la persona que ya buscó a lo mejor no ser tan evidente hallar su cuerpo. Vamos a entender que sea la persona que se suicida en su casa, pasan 3, 4 días, e incluso es muy característico el olor de una persona fallecida, ¿no? Entonces, ahí lo que tienes que hacer, lejos de hablar a la Cruz Roja, es hablar al 911. 911 lo que va a hacer de inmediato, va a mandar a una patrulla, te van a mandar una policía de proximidad, ¿sí? Si tú consideras, porque, ojo, y eso ya es experiencia, o sea, no es un tema del cual yo estoy inventando. La persona desaparece, pues tratas de buscarla, vas y la buscas en su casa. La persona, pues en este caso no te abre, y obvio tú no puedes entrar a la casa, ¿por qué? Porque te vas a meter en un problema o al espacio donde tú consideres que ahí está la persona. Si supongamos de alguna manera hay posibilidad de que tengas acceso, pues vas a entrar e inmediatamente si ves el cuerpo y notas que hay una hinchazón, esté morado, alguna parte que es muy característico, entonces pues sabemos bien que eso ya no tiene vida. Entonces lo que tienes que hacer de inmediato es llamar al 911, reportar de inmediato la situación y por favor, por vía de Dios, no toque nada. Digo, si de alguna manera es muy importante que las personas entiendan que quien debe de entrar debe de ser una persona que tenga una relación, vamos a decirlo, importante con la persona. Papá, mamá, esposo, no que entren los vecinos, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que te van a perjudicar. ¿Por qué? Porque realmente ellos no tienen el interés, ¿no? Eso que tú veas los cuerpos colgando o que de repente encuentres la sangre diluida a lo largo de la huella hemática dentro del lugar, pues es algo que llama mucho la atención e inmediatamente lo que tienes que hacer es reportarlo a la policía. ¿Por qué? Porque el registro que queda en el C5 y en el C4 es algo que te va a decir que tú no te involucres, ¿sí? Sobre todo porque pues, la idea es que no toques y no, porque lo que va a llegar a hacer la policía de proximidad es entender que no haya huellas de violencia, ¿sí? Claro.
Para efectos de la policía, siempre va a checar que el que reporte el delito o reporte la situación es la persona que va a quedar registrada, que es la que va a ser llamada al Ministerio Público para una declaración, si hablamos de un suicidio o hay sospecha de que fue una situación de un homicidio con violencia. Entonces, es lo que hay que ver. Ahora, si notas que la persona acaba de cometer la situación, llámese un hijo, llámese una sobrina, llámese alguien cercano a ti, incluso, digo, puede ser que tú en un Airbnb rentes el espacio para un jovencito que ni es de tu familia y que de repente él quiso rentar un espacio para irse a suicidar. Entonces, tú como arrendador, lo que tienes que hacer de inmediato, si ves que la persona tiene signos de vida, llamas al 911 y en lugar de pedir una patrulla, llamas de inmediato una ambulancia. Obvio, hay que hacer unos procedimientos de primeros auxilios, que si estás capacitado en hacerlo, pues hazlos. Si no sabes hacerlo, la verdad, procura buscar ayuda y si no tienes otra cosa, pues no generes algo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona en lo que llegan los cuerpos de emergencias, que regularmente, pues digo, en esta ciudad, pues son rápidos, pero luego no están a disposición o lo que tú quieras. Entonces, hay que entender cuál es tu papel. Si yo voy al caso de un joven que a lo mejor te acaba de rentar una habitación y que en ese momento lo encuentras sin vida, pues hay que tomar en cuenta que debes de tener los papeles con los cuales debes de reportar a esa persona que sea el responsable de ese jovencito, por ejemplo, porque eso se da mucho en las universidades, en donde vienen de otro lugar de la República Mexicana, llegan a centros educativos donde son de renombre, porque sabemos bien que hay suicidios de jóvenes que sienten la presión y que no logran salir adelante y por no pasar la vergüenza de que su papá sepa que reprobó y que empeñó la casa y sacó todo adelante, y pues sabemos esos lugares, ¿no? Puebla, Ciudad de México, lugares que son regularmente asociados con este tipo pues de situaciones desafortunadas. Entonces, si te reportan después el que es el dueño de la casa, que hubo el suicidio del menor y hizo todo lo posible por salvarle la vida, pues qué bueno, vas a ver a tu paciente, no vas a ver un cadáver. Pero si hicieron todos los intentos, pues entonces tú como familiar lo que necesitas es precisamente confirmar la teoría del suicidio, ¿sí? No importa el acta de defunción, el acta de defunción te la va a otorgar el médico legista y va a explicar en términos médicos cuál fue la causa de muerte, en términos médicos, pero ya la investigación ministerial para entender si realmente fue una situación de suicidio o fue una situación de homicidio o de feminicidio, eso va a estar encargado del Ministerio Público. Entonces, hay que tener en claro que hoy en día la actividad de penalista, vamos a decirlo así, que es la fuerte para este tipo de situaciones, es la que debemos de tener mucho cuidado. Y entender que mi papel como persona de interés en relación con la persona que se halla en el piso, que está por alguna razón privada de su vida, por ser autoasistida, pues deja a los profesionales que lo hagan, ¿no? No porque en las redes, no porque en los medios de información se diga que son ineptos, vamos a decirlo, algunas fiscalías, eso no significa que no van a hacer su trabajo correctamente. Hoy en día, las policías, sobre todo los que andan a pie en patrullas, ellos tienen capacitación especializada para este tipo de situaciones y tienen que asegurar los hallazgos alrededor del cuerpo, ¿sí? Entonces, procura pues dejar todo de la mejor manera, porque si tú te involucras en la situación, escondes cosas y todo ello, pues lamentablemente te vas a meter en una situación en donde como testigo de asistencia vas a ser señalado como posible responsable de la muerte de la persona. Entonces, digo, no es que no dejemos de ser buenos samaritanos o buenas personas, pero hay que entender que hay que tener mucho cuidado con lo que es el suicidio, ¿no? Desde el punto de vista legal. Obvio, nadie amanece todos los días en modo abogado para, es que mira, me lo dijeron en tal lugar, pero creo que si apelamos un poquito a la herramienta o al criterio de oportunidad que se llama cultura medio, cultura general y un poquito al sentido común, hay que entender que cuando una persona se halla sin vida o tiene comprometida su salud tendiente a morirse, pues hay que llamar a los cuerpos de emergencia. Y ellos son los capacitados para entender el tema. E incluso en el 911, de inmediato las personas te dicen cuál es la situación, escena, momento que vives para entender y poder ellos tomar notas e incluso
poder ver si es necesario la intervención de otros tipos de servicios de emergencia. Por ejemplo, los bomberos. Los bomberos están capacitados para poderte atender en este tipo de cosas. Entonces, en el 911, ya sea que llegue incluso una patrulla, una ambulancia, o incluso te lleguen los bomberos, porque debes de describir qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, el suicidio nunca te lo va a declarar la persona que está como víctima, ¿no? ¿Qué te gusta de que de repente llegues, el cuerpo se halle sin vida y te tomes con la idea de que haya otro sujeto o otra persona presente en el lugar? Entonces, por eso es que hay que entender los temas. Ahora, si ya hay una situación desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico o biológico que entienda que la persona está en riesgo, pues hay que entender precisamente, tener a la mano los antecedentes para poderlos mostrar ante la autoridad ministerial o ante el médico legista para decir, oye, mira, esta persona ya trae este padecimiento. Vamos, es poder explicar el origen y el por qué y el cómo. ¿Por qué? Porque los servicios de criminalística y la práctica forense requiere información, y la mejor información te va a permitir llevar a cabo una investigación correcta y poder concluir si realmente se apoya la tesis del suicidio o estamos ante otra situación que puede ser lamentable, ¿no? Que estés ante una muerte violenta o alguien que perpetró y atentó contra la vida de la persona. Entonces, vamos, pareciera complicado, lo cual digo, en la explicación que trato de hacer, procuro ser muy explícito y hacerle entender a las personas lo que puede dar la implicación legal. Al final del día, el Ministerio Público es la persona que te va a poder confirmar si hubo un suicidio como tal o fue una situación en la cual hubo una muerte infligida por otra persona, y eso llamaríamos homicidio o una situación violenta, que ya son otro tipo de situaciones más complicadas. Dos preguntotas, José. La primera de ellas, yo llamo al 911 como lo indicas. ¿Qué digo? ¿Se murió un familiar? ¿Se suicidó? ¿Qué informo? Pues digo, en lo que yo he visto y lo que me ha tocado presenciar en algún momento por situaciones de vida, es que de repente lo único que reportas es, tengo un cuerpo que yace en el piso, se encuentra puesto, y te empiezan a hacer preguntas inmediatamente. La persona que está del otro lado del auricular en el 911 te hace las preguntas que ellos saben hacer. A ver, dígame esto, tóquelo, ¿está caliente? ¿Está frío? O sea, viene una serie de preguntas a las cuales debes estar atento. Entonces, siempre cuando, vamos, alguna persona me ha comentado, oye, está pasando esto, la primera recomendación es llama al 911, procura asegurar que en la escena no entre nadie, no te involucres en algo de, oye, vente manito, vente familiar, vente esto. Es un tema muy delicado, hay que entenderlo. Suicidio como tal, tendríamos que dictaminarlo. No vas a tener esa información porque en primera no eres el médico legista para entender qué es lo que entendiste por suicidio. Es que mira, vamos a irlo cortada las venas, ¿no? Pues te puedo decir que hay casos en los cuales otra persona le corta las venas, ¿no? Entonces hay que ver los hallazgos que hay en relación con las muñecas, si no hay otros rasgos de violencia, los moretones, todo eso en ciencias forenses claramente está identificado. Entonces, llamas al 911, describes la situación. Ellos te van a indicar qué datos requieren para saber qué cuerpo de emergencia es el que vas a requerir, ¿sí? Cuando el cuerpo ya presenta un estado de descomposición, inmediatamente ellos llaman a policía de proximidad, ellos toman nota, verifican que sea una muerte no violenta, porque de ser violenta, inmediatamente el que va a estar ahí, te van a pedir que salgas, van a acordonar la zona, te van a asegurar como persona, y el Ministerio Público va a establecer los datos de prueba, recogen el cadáver, eso va a pasar aproximadamente unas 12 horas aproximadamente, recogen el cadáver, se lo llevan al anfiteatro, del anfiteatro determinan cuál es la situación. Si el cuerpo nadie lo identificó, va a estar en el servicio forense allá en Niños Héroes, en donde claramente va a estar vamos a decirlo, en el área común, hasta que llegue una persona e identifique el cuerpo. Si no identifican el cuerpo, toman los datos correspondientes y va a aparecer mientras esa persona como desconocido hasta que llegue alguien que identifique el cuerpo. Digo, creo que me adelanté un poquito, pero es para dar un contexto de cómo son las cosas, ¿no? Bueno, ya llamaste al 911, dices que hay un cadáver, obviamente queda muy claro lo que tú manifiestas. En ese momento el familiar pues puede suponer que fue suicidio, pero habría que diferenciar, quiero pensar a través de un peritaje,
y de ahí se define exactamente cuál es la condición por la cual muere la persona. Llega el servicio médico forense, se lleva el cadáver al anfiteatro, allí hacen la autopsia. Aquí la siguiente pregunta, ¿cuando se sospecha de la muerte es cuando se hace la autopsia o ya se está haciendo a todos? ¿Cómo se está haciendo actualmente, José? Cuando los datos de prueba o los hallazgos que tiene por parte de la policía que asegura, ellos consideran que la causa de muerte es algo que no se puede definir claramente, lo que se busca es precisamente a través de la autopsia establecer una serie de datos, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué tipo de situación es la que el cuerpo presenta en relación con marcas especiales? Vamos a decir una cosa, un tema de una pelea física, quedan rasguños, quedan rasgos. Entonces, lo que hace el médico de inmediato es poder hacer una revisión física a base de observación. Cuando hablamos de un examen toxicológico es porque se presentan ciertas consecuencias derivadas precisamente de la ingesta de cierto tipo de sustancias. Entonces, es ahí donde requieren una serie de muestras. Vamos a un caso un poquito, saliéndonos un poquito del suicidio, vamos al tema de una ingesta alcohólica. Entonces, Ok. precisamente huele el cuerpo, ¿sí? Hay una especie de inflamación de ciertas partes del cuerpo. A través de la auscultación y del tocamiento en partes específicas del cuerpo, el médico se va a dar cuenta cuál es la causa, ¿no? Ahora, para poder entender si es por la ingesta de ciertas sustancias, pues se van a tener los exámenes toxicológicos. Esos tardan un tiempo de trámite legal, hay que hacerlo por parte de la autoridad y es ahí donde vamos a entender cuál fue la causa de muerte. Entonces, a virtud de una exploración física, puedes entender si fue un agente externo lo que provocó la privación de la vida o si fue una situación que no presente ningún tema de huella, de una agresión física, vamos a llamarlo así, entonces obliga a que se hagan otro tipo de procedimientos y de toma de datos que van a involucrar a lo mejor un tema toxicológico. Luego, si tú tienes, por ejemplo, como si es tu paciente, vamos a decirlo así, si tú eres un responsable de esa persona, entonces hay que entender que esa persona a lo mejor requiere qué tipo de medicamentos para que confirme que a lo mejor la ingesta de estos medicamentos en exceso fueron la causa de, si no es eso y hay otro tipo de sustancia, precisamente le hablan al policía, al PDI, al policía de investigación o a la policía que se haya quedado en resguardo para que busque el tipo de frasco o dónde está el contenedor específico de la sustancia hallada en el cuerpo de la víctima. Entonces, es ahí donde precisamente si tú mueves lo que dicen la escena del crimen, que digo que no es otra cosa que es el lugar donde se halló el cadáver, o si tú a la persona estaba con vida, pues debes de asegurar el lugar. Si tú quieres asegurarte o debes de buscar la plena certidumbre de cuál fue la causa de muerte, entonces claramente hay que tener en cuenta que asegure el lugar. Si tú borras los datos de prueba, pues la policía no va a poder dar una conclusión. Lo único que va a dar es una hipótesis en relación al evento. Entonces, creo yo que desde el punto de vista de las personas que quieran a esta persona que se haya suicidado, que supongamos que ya se haya suicidado, lo que va a buscar la autoridad es confirmar la tesis del suicidio. Si no, pues prácticamente el fallecimiento va a ser una situación declarada como esté en el acta de defunción. Vamos, los términos médicos que sabemos que describen cuál fue la causa de muerte, ¿no? Entonces, es muy importante tomar esos datos porque nunca te lo va a decir la persona que se suicidó, pues vamos, qué es lo que le pasó en realidad. Lo infieres a virtud de los datos de prueba y conforme a técnicas bien documentadas a nivel mundial de cuando ocurren ciertos tipos de decesos basados en el suicidio. Ya vamos avanzando exactamente. Primero a llamar al 911, decir que hay un cadáver y ya respondiendo a las preguntas para la persona que está al teléfono 911, pues se guiará exactamente como bien lo dices, si hay que enviar qué tipo de servicio para la situación que lo amerite. ¿Tarda más un trámite cuando es por suicidio que es por otras causas de muerte? No, no, mire, afortunadamente creo que nuestro país no tiene una situación de un sesgo o de una situación en la cual tengas
vamos a decirlo, un trámite que sea de más dificultad. No hay eso en nuestro país, afortunadamente. Digo, es lamentable porque es una situación de salud pública, eso sí es claro, pero vamos, no hay una situación, a menos claro que los datos de prueba induzcan que a lo mejor se le dio la apariencia de un suicidio, cuando en realidad hay otros datos de prueba que establecen la presencia de otra persona en relación con este evento fatídico. Vamos, puedo tomar como referencia el caso de la señorita de la UNAM, donde el novio fue la persona que infligió el daño y que mató a esta persona. Pero ¿es por qué? Porque los datos de prueba daban como contexto esa línea de investigación. Entonces, vamos, ha habido casos muy emblemáticos en nuestro país, sobre todo en los últimos 2 años, que te dan cuenta de la importancia de contar con una escena asegurada en relación con el cuerpo hallado sin vida. Vamos a partir de la tesis que es una persona hallada sin vida. Porque aquellos casos en donde puedes todavía salvar la vida porque te encontraste con el tema de que la persona se estaba convulsionando, llegan los servicios de emergencia, provocaste el vómito o llamando al 911, métale cierto aparato, cierta cosa para que vomite. No hagas tú ese tema porque recordemos que las mandíbulas tienen la capacidad de cortar los dedos, sobre todo recordemos en epilepsia, tú metes los dedos en la boca y te quedas sin dedos, porque tiene una potencia brutal el maxilar. Entonces, precisamente llama al 911, no tomes el riesgo de asistir a una persona que se está convulsionando o que está en momentos críticos. Llama al 911, ellos te van a atender, te van a guiar, te van a decir si incluso el cuerpo lo tienes que mover, lo tienes que poner de cierto modo, o para tratar la expulsión de algunas cosas, o ver si es asfixia, yo qué sé, ¿no? Eso se va a dar en el momento. Entonces, no porque se diga que dictamine el Ministerio Público o el médico, en este caso el forense, causa de muerte, suicidio, no, perdón, su familiar va a tardar en esto, no, nada que ver, es lamentable, son muy conscientes los servicios de emergencia al respecto, tienen unos códigos ellos de identificación de situaciones, de hecho el paramédico cuando llega, vamos, son personas que regularmente saben este tipo de cosas porque lo ven a diario, ¿no? Y saben cuando es una situación fatídica. Yo creo que lo único que buscan es tratar de aliviar la situación, a menos claro de que sea una situación de un crimen, entiéndase un homicidio, un feminicidio, cualquier cosa de esas, entonces cambia el trámite desde el punto de vista forense, no desde un punto de vista criminalístico, vamos a decirlo así. No, suicidio, órale, estos van a la fila específica del suicidio. Eso no es así. Ok, vamos, recapitulando. Yo encuentro a mi familiar, presumo o veo que fue la situación de un suicidio, ya sea que arma de fuego, veneno, pastillas, que es lo más común ahorita que hemos visto pastillas, se ve el frasco vacío o ahorcamiento, llegaste y lo encontraste ahorcado, llamas al 911, ya respondes a las preguntas que te hace para delimitar o saber qué es lo que se va a hacer o qué tipo de ayuda se te puede brindar. Ya llega el Ministerio Público, se lleva el cuerpo a forense, se hace la autopsia, te entregan entonces ya un acta administrativa o en ese momento todavía no. El acta administrativa no se da como tal. Estamos hablando de que toda la diligencia ministerial se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y a través de acuerdos administrativos que emite la Fiscalía General a través de sus facultades legislativas. Entonces, ellos tienen unos procedimientos y desde el punto de vista forense, hay un procedimiento que ellos deben de continuar y respetar en todo momento. Entonces, no se da un acta administrativa como tal. Lo que te van a entregar es un acta de defunción. Cualquier fallecimiento tiene un trámite legal, el que te entregue un acta de defunción. Entonces, regularmente son 8, 15, 22 días. Lo que sí te van a dar es una constancia de fallecimiento. Esa sí te la entregan. Como tal, eso es un acto, es un documento que te emite por parte del Ministerio Público, que te da la constancia de fe de hechos de cadáver, ¿sí? Y ahí te van a explicar cómo llegó el cuerpo, cómo está el cuerpo, cómo se encontró, y viene un perito en fotografía y es el que hace la toma como tal. Ahora, precisamente, es, por así decirlo, en este tipo de situaciones es lo que te toque, vamos a decirlo así.
Si en algún momento el policía da los elementos para decir, ¿sabes qué? Pues es que la causa de muerte fue natural, vamos a llamarlo así, pues difícilmente va a aparecer el tema de un suicidio. Ahora, si como se dan las cosas, vamos a llamar el arma de fuego. El arma de fuego, recordemos que constitucionalmente tú tienes derecho a tener dentro de tu domicilio armas para tu defensa. La Ley General de Armas y Explosivos establece qué tipo de arma puedes tener, ¿sí? Aquellas que no sean de uso exclusivo del ejército. Entonces, yo no sugiero que tú muevas, por ejemplo, en el caso de un arma de fuego, que muevas lo que es, porque al final del día quien porte el arma no vas a ser tú, fue la persona que en este caso se disparó. Ya la responsabilidad penal no la va a ver, ¿por qué? Porque ya la persona que va a ser sujeto de esa responsabilidad pues, se halla en el piso y se halla, pues, todos sus órganos sean desperdigados. Entonces, creo que dan por hecho el tema de que la persona pues obtuvo el arma de alguna manera, ¿no? Tú como familiar, pues simplemente lo vas a desconocer. Luego, si el arma es el dueño, el papá, la mamá, el tío, el suegro, lo que sea, entonces, pues sí vas a tener una consecuencia desde el punto de vista penal para saber, a ver, esa arma de quién fue, por qué no estuvo guardada, y ahí sí va a haber una responsabilidad, pero vamos, es una situación completamente distinta y que como tal, vamos, entendamos que la cuestión aquí, la que en este caso tú me estás comentando, pues vamos, no va a derivar en otra cuestión más que en saber identificar claramente qué es lo que está pasando, ¿no? Para aclarar este punto, porque fíjate que sí hay confusión, por lo he visto en mis pacientes que llegan para una atención de posvención al consultorio. Lo primero que tienen, José, es esta acta de defunción. En el acta de defunción no dice, como bien lo comentas, suicidio, porque en este momento, por ejemplo, he visto que ponen muerte por asfixia y pues se ahorcó, pero no ponen suicidio por ahorcamiento, ¿me explico? Lo que dice la principal, que es, o la primera acta de defunción, es únicamente la parte mecánica de lo que puede encontrar el Ministerio Público o el médico que hace, Legista. el médico legista. Pero entonces pregunto yo, en el acta ministerial es allí donde ya después de el haberle practicado todo lo que es el peritaje y todo lo que es el estudio al cadáver, la autopsia, ahí ya dice, sí se dice suicidio. Sí, ahí es donde puedes identificar la causa de muerte como tal y hay que entender que el Ministerio Público no va a buscar una declaración de suicidio como tal, pero sí se va a explicar, porque recordemos que, a ver, es muy importante entender que hay distintas especialidades en materia ministerial. Por ejemplo, el perito fotógrafo se encarga de tomar fotografías detalladas. Regularmente un dictamen fotográfico lleva, no sé, 60, 70 fotografías, porque va punto por punto, punto por punto, por punto por punto. Luego, el perito especializado, por ejemplo, el médico legista, si alcanzó, si hubo una toma de cadáver, el hallazgo del cadáver, se hace la descripción cómo está, pero ahí no indica la causa de muerte, solamente describe cómo halló el cuerpo. Pero ya viene el médico forense y el médico forense, tomando en cuenta los distintos datos de prueba, él ya te va a decir, la causa de muerte fue la asfixia inducida y ahí se va a entender que es el suicidio como tal. Porque vamos, el Ministerio Público no le interesa como tal determinar el suicidio porque no, vamos, la víctima y el victimario están residentes en la misma persona, el suicida precisamente. Entonces, vamos, y además, a menos de que el Ministerio Público diga suicidio, cuando lleguen los seguros van a buscar la copia certificada del acta ministerial para entender cuál fue la causa de muerte. Luego, recordemos que los seguros, creo que me estoy yendo un poquito al tema, pero para darle un contexto de redondez, Allá. los seguros tienen un área de dictaminación. Cuando tú le muestras, por ejemplo, si fue una muerte violenta y quieres reclamar el seguro, lo que va a buscar el seguro es que evitar la tesis del suicidio, ¿sí? Y los agentes de seguros, perdón, la aseguradora va a llegar quizás 2 meses después de ocurrido el evento. Entonces, lo que debemos de cuidar o lo que se debe de tratar de aterrizar en una investigación ministerial, no estoy diciendo páguenle al Ministerio Público, no estoy diciendo cometan un delito, no estoy diciendo nada de eso, es entender qué datos me van a inducir que yo suponga el suicidio, porque vamos,
el suicidio es un fenómeno desde el punto de vista psiquiátrico, si tú quieres, desde el punto de vista sociológico, pero como tal, desde el punto de vista penal, lo que buscan es evitar la tesis de que otra persona haya matado a ese sujeto. Es decir, que no haya homicidio. Ahora, la descripción que aparezca en el dictamen forense, hay que ver cómo lo está diciendo, y eso no lo vas a poder ver tú. ¿Por qué? Porque se le entrega directamente al Ministerio Público. Si ahí la descripción dice al final causa de muerte, suicidio, hay que entender que eso va a tener una serie de rebotes regularmente desde el punto de vista materia de seguros, y si hay algún elemento peligroso que no debía de estar en acceso de aquella persona y tú lo pusiste por descuido, vamos a decirlo así, por omisión, entonces ahí va a haber una responsabilidad de otro tipo, que eso es lo que debe de cuidar el abogado, ¿sí? No el médico legista, no, es el abogado el que debe de establecer que no te pegue esto. Vamos, no hay un manual del suicidio, para yo decirlo así. Simplemente hay que cuidar en qué momento esto del suicidio va a pegar en distintos momentos y en el ámbito de los vivos. Es lo que hay que tener mucho en cuenta. Totalmente de acuerdo. No, no existe como este manual, pero las personas pueden entonces solicitar esta acta ministerial para entonces clarificar cuál fue el motivo real de su ser querido. Te lo digo porque en las familias que nosotros recibimos en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, muchos de ellos se resisten a aceptar que fue suicidio, cuando todo apunta, por lo que informan, que sí fue suicidio. Pero como en el primer acta de defunción solo decía muerte por asfixia, ellos dicen, no, seguramente alguien lo asfixió o fue un accidente y no quería. Hay otro tipo de ideas, ¿no? Lo que nos saca de dudas, José, es entonces sí el acta ministerial, donde se clarifica estudio, peritaje y todos los análisis que se realizan para determinar la causa real de muerte. Quiero hacer una advertencia muy importante y va a ser muy breve. Recordemos que todo lo que hace una actividad del Ministerio Público está concentrado en algo que se llama constitucionalmente y a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le llama carpeta de investigación. Ahora, la carpeta de investigación no está de acceso total a los posibles deudos. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama secreto de investigación. Ahora, por eso es muy importante que haya un abogado que pueda ser el intermediario. Ojo, los dictámenes periciales en materia de este tipo de situaciones no son de explicación para el vulgo, vamos a decirlo así, para el tema común. Están destinados para el Ministerio Público. Obvio, el Ministerio Público ve diario, vamos a decirlo así, 3, 4 tipos de estos de asuntos. Entonces, ellos ya entienden los términos médicos legistas. Por eso es muy importante que si tú tienes duda, ahorita acabas de tocar un tema muy importante. Soy el familiar que no acepto, vamos a decirlo, el tema de que yo haya entendido que sea un suicidio y tengo la teoría de que fue fulanito de tal por la relación cercana a cierta persona. Entonces lo que hago es, puedo yo contratar a un médico forense especializado en el tema y te va a cobrar el dictamen pericial. Caso muy recurrente, ahorita tomo la referencia, fue el caso de esta señorita Devani, donde el papá contrató a un servicio pericial. Ojo, si tú mandaste el cuerpo a incinerar, pues el perito no va a checar. Por eso es muy importante que el Ministerio Público autorice que se exhume el cuerpo para que haya los datos, porque si tú vas al panteón, eso es un delitazo. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta que hay un camino para ello y debes de tener pues la paciencia para obtener ese tipo de información, porque ojo, vamos, el Ministerio Público va a cuidar el trabajo que hicieron sus peritos, vamos a decirlo así. Si hubo una deficiencia por parte de los peritos, va a haber una responsabilidad penal y administrativa de servidores públicos para ese perito en particular. Por eso es que regularmente los dictámenes son concisos, sobre todo en Ciudad de México o en zonas urbanas, los dictámenes son muy completos. Entonces, salvo que hubiera un desaseo en la carpeta de investigación, tienes el derecho a través de un juez de control a que te permita la ampliación. Porque breve y rápido, una carpeta de investigación tiene 2 etapas.
la etapa de investigación inicial y la complementaria. Habría que ver en qué etapa estás para poder intervenir en eso. La gente debe de tener una autorización por parte del Ministerio Público para enterrar o incinerar a su ser querido. No, cuando hay una situación, vamos a decirlo, de que fue una situación violenta, el Ministerio Público no va a autorizar la incineración. Eso no. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo, tiene que ser todavía una serie de intervenciones. Entonces, ahí sí vas a tener la dificultad de decir, oye, es que la voluntad, porque vamos a decir lo que fue una persona que a lo mejor dejó un testamento y dice, oye, o dejó una última voluntad, incinérenme. Pues no, porque el que va a tener el derecho, vamos a decirlo, el derecho o la última palabra va a ser el Ministerio Público al respecto. Salvo, insisto, que pues, no hay indicios de suicidio, ¿sabes qué? Incinera el cuerpo. Oye, es que, hijo, le quiere investigar, pues ya no hay elemento con el cual se puede hacer el tema. Ahora, sí pueden tomar en cuenta los dictámenes periciales en fotografía, en toma de cuerpo. Hay muy buenos peritos que a través de los hallazgos de otros dictámenes pueden sacar una conclusión. Pero ojo, la conclusión que saque el perito contratado no va a chocar porque lo oficial va a ser lo que esté en la carpeta de investigación, a menos de que le finque responsabilidad Ministerio Público, perito 1, perito 2, perito 3, perito 4, y es otro trámite legal. Digo, no estoy diciendo que no lo puedan intentar, simplemente ese es el camino que se debe de seguir. Wow, qué buen punto, porque esto creo que le va a dejar mucha luz y camino para dónde andar, cómo hacerlo, cómo puede ser todo este proceso, ya que pues no estamos preparados para ello. Fíjate que aquí en Decisiones Vitales siempre querimos algo a las personas. Nosotros encontramos un manual, una guía que hace el gobierno del Distrito Federal para todos los procesos funerarios, con los puntos que solicitan. Ya nos adelantaste algo, el acta de nacimiento de la persona, sus credenciales, el IFE o del INE, el acta de defunción, todo lo que se requiere para los trámites funerarios. Si las personas necesitan este manual o quieren tenerlo, compartirlo, que nos escriban a info@suicidología.com.mx y de esta forma se los haremos llegar. ¿Tú recomendarías algún otro libro, una guía, algo que la gente pueda recurrir? Pues mira, más que un libro, una guía, hay que entender que cuando una persona sabe o al menos sospecha, porque no lo vas a saber, digo, regularmente el tema de las muertes en suicidio lo vas a ver a través de una serie de elementos que te van a inducir la confirmación de esa tesis. Yo creo que lo más importante es saber guardar la paciencia para ciertos trámites legales, ¿sí? Estoy diciéndolo de la manera más sólida desde el punto de vista de que se puede entender de que en esta ciudad dar algún recurso, dar algún apoyo económico a cierta autoridad no es una situación que favorezca ni se debe de fomentar. Debemos de entender que hay personas que tienen esos fines, o ese término de su vida, y lo único que hay que tener es tener al alcance la mayoría de los datos. Si tienes la sospecha de que hay una situación donde haya sido, abandonar la tesis de suicidio, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México tiene un área especializada, tiene muy buenos policías, verdaderos profesionales para saber tratar este tema. Entender también una situación que pasa muy seguido, y eso le pasa a un abogado, le pasa a cualquier persona, que los ministerios públicos en algún momento los temas de este tipo de situaciones los tratan con cierta regularidad que parecieran deshumanizados. Hay que entender que lo que nos interesa es obtener los datos correctos. Si hay duda en la tesis del suicidio, no hacer una laraca. ¿Por qué? Porque se va a cuidar más la autoridad en relación con el tema. Entonces, debe ser muy preciso en ese tema. Entonces, más que buscar una lectura o una situación, hay que acercarse con los profesionales, con los tanatólogos, hay que acercarse con las personas que te van a ayudar a superar para disipar las dudas de tu mente. Y si vas a, vamos a decirlo así, si vas a contratar a una persona que te ayude a abandonar esa tesis, pues busca buenas personas, no contrates al primero, contrata a alguien que sepa que te va a ayudar, y eso es a virtud de checar 2, 3, 4 situaciones y que te den los datos, porque, vamos, el suicidio como tal es allegarnos de información, no se va a revelar la escena como tal
yo muevo esto y digo esto. Eso no va a ser así, seamos realistas. Entonces, ya después del evento hay que buscar los datos, buscar la información, entender cómo lo vas a tratar, entender que si hay seguros, ten cuidado con el tema de los seguros. En el tema de materia familiar, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque el Código Civil no establece el suicidio. Es más, la palabra suicidio no aparece como tal en el Código Civil. Está desterrada. ¿Por qué? Porque el Código Civil no busca ese contexto como tal. Entonces, solamente hay que tomar en cuenta que hay que hacer mucha conciencia y saber enfrentar y saber contratar a profesionales que entiendan bien la materia. Ojo, estos temas por último, estos dictámenes no son nada sencillos, tienen un costo a veces un poquito alto. El perito regularmente pide completo su pago. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y saber en qué vas a destinar. Todo lo que son trámites legales regularmente se asocia a gastos. Entonces, si vas a emprender ese viaje, tarda, los trámites administrativos tienen su gestión legal, no hay corrupción, no, es que tienen un odio contra mí, no. Hay que entender que tiene un trámite legal, son precisos. Entonces, hay que nada más tener mucha paciencia y saber contratar a las personas adecuadas. 2 puntos esenciales, efectivamente, paciencia y contratar gente profesional para que realmente nos pueda ayudar en este proceso difícil. Recuerden que estamos hablando exactamente de los procesos administrativos funerarios por suicidio, que es un tema que no habíamos hablado, que es un tema que es importante saber cómo manejar, cómo enfrentar ante esta situación. Recuerden que si lo hacemos adecuadamente, pues más fácilmente llevaremos el proceso sin complicaciones, sin que nos detengan o que haya una complicación para que nos entreguen el cadáver o por llevar al entierro o a incinerar a nuestro ser querido. Si sabemos cuál es el proceso administrativo adecuado, y ya nos adelantaba nuestro invitado que es necesario la situación penal civil para que nosotros identifiquemos hacia dónde va el proceso. Yo quiero, pues ya para ir cerrando, José, pues invitarles a que nos escuchen y se suscriban en las principales plataformas de podcast, así no perderán ninguno de nuestros programas. Y si estás al rumbo del trabajo, en el tráfico, en la oficina, en el gimnasio, búsquenos como Suicidología, síganos, suscríbanse y compartan los podcasts. Queremos llegar a un gran número de personas. Y para concluir, tus redes sociales, donde la gente te puede contactar, José, por favor. No, pues mira, como bien sabes, y lo he repetido en varias ocasiones, pues yo al estar en el servicio público, pues yo no puedo andar difundiendo asesorías, pero con gusto cualquier cuestión que quieras enrutar en plática o comentario, daré la orientación legal, digo, sin costo, sin ningún problema, para apoyar a las personas. Por eso es el compromiso con ustedes siempre, nada de monetizar. La idea es poder ayudar a las personas que enfrentan esta situación y sobre todo, pues, emprender la sanación, que sabemos que el tema del suicidio es un tema de salud pública que es de verdad a veces terrible y de mucho dolor y la idea es poder saber ayudar. Y yo quedo a tus órdenes como siempre, por cualquier cuestión que quieras orientar, yo con gusto los apoyo y sin ninguna monetización al respecto. Es muy relevante preservar los derechos en materia, sobre todo cuando son personas ya productivas. Entonces, por ahí de ese lado también, ya viste el suicidio, ya viste el tema penal, me enfoqué más en una cuestión más administrativa, pero hay que también de ver de vista tus derechos laborales, hay que ir con el patrón, hay que checar los temas. A lo mejor no tienes que revelar que fue suicidio, simplemente hay que asegurar el tema de los derechos laborales de ciertas personas en relación, sobre todo porque en la última reforma hay otro tema que se trastoca, que son aquellas personas que son desaparecidas. Hay que ver ese tema que es muy importante. Debemos de hacer una segunda parte porque hay que ver si hay deudas, hay que ver lo del SAT, hay que ver también, se habló mucho acerca de que pues se den de baja redes sociales, ¿no? Que tenían estas personas en vida. Entonces creo que la parte administrativa post-mortem sería un tema próximo. Quiero agradecer a José Espino y a nuestro webmaster que nos ayuda a escucharnos lo mejor posible para las plataformas de podcast y en videos para YouTube. Visiten nuestro sitio web suicidología.com.mx donde encontrarán mucha información y eventos relacionados a la prevención del suicidio. De veras, muchas gracias, José, por siempre
tu tiempo que nos compartes, la información tan valiosa. Sabemos que esto puede ayudar mucho a las personas que están en este proceso o que lo puedan llevar a tener. Alejandro Águila, estamos en Decisiones Vitales. Gracias.